Bueno, vamos a estar hablando acerca de, el mensaje, como ya ustedes lo saben, se llama El hombre de la orilla. Ahora, hemos estado hablando acerca de este Dios de milagros y el relato bíblico registra una incontable cantidad de milagros. La historia de Israel está revestida de manifestaciones sobrenaturales del poder divino, y los que creemos en la confiabilidad, en la inspiración de la Escritura, ciertamente creemos en los milagros, creemos en un Dios de milagros. Ahora, la definición de la palabra milagro dice acá: un suceso extraordinario y maravilloso que no puede explicarse por las leyes regulares de la naturaleza, porque es por la intervención de Dios. Es un hecho no explicable por las leyes naturales debido a la intervención de Dios. Un milagro es otra vez la intervención o interrupción divina en el curso regular del mundo, lo cual produce un hecho inusual pero intencionado que de otro modo no ocurriría. Por ejemplo, en cierta ocasión en que un cojo de nacimiento fue sanado por el apóstol Pedro, dice en el libro de Hechos que los líderes religiosos de Israel, viendo al hombre que había sido sanado, no podían decir nada en contra. Esto está en Hechos capítulo 4, versículos 14 y 16. Más bien, dice, se vieron obligados a reconocer que algo milagroso había ocurrido. Dice la palabra: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Ahora, quiero hacer énfasis que la predicación del Evangelio no exige milagros. El poder de Dios está en la palabra del Evangelio, en la predicación de la palabra. Por eso Romanos capítulo 1, versículo 6, aquel canto que nos aprendimos y está escrito: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. La Biblia no dice que los milagros son poder de Dios para salvación. Dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Podemos recordar de Judas y también de muchos fariseos que vieron milagros y las más poderosas señales hechas por Jesús, y sin embargo ellos mismos rehusaron creer. Entonces, esto es un claro testimonio de que los milagros no salvan ni convierten a nadie, y es una muestra más, amados hermanos, de que la fe es por el oír la palabra de Dios, por el oír, no por ver milagros. Si va a entrar la fe en alguno de nosotros, será por el sentido del oído, no por el de la vista. Ahora, voy a mencionar solamente algunos, pero hay algunos estudiosos que creen que Jesús hizo 40 milagros, unos menos, unos más, ¿verdad? Hay unas listas de 33 milagros, de 35 milagros, hasta de 40 milagros, ¿sí? Voy a leer algunos. Número 1, por ejemplo, sanó al siervo de un centurión. Esto está en Lucas 7, 1 al 10. Calmó la tempestad. Eso está en Mateo 8, 23 al 27. Número 3, por ejemplo, expulsó demonios. Número 4, sanó a un paralítico. Número 5, sanó a una mujer que sufría de hemorragias, que tenía 12 años, esa enfermedad. Resucitó a la hija de un magistrado, libertó a un hombre endemoniado, y la lista continúa. Son como 40 milagros que hizo Jesús, ¿sí? Dice la Biblia, por favor búsquelo en Juan 20:30, por favor, Juan 20:30. Juan 20:30 dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Entonces,
Amados hermanos, cuando leemos de milagros y de maravillas y de señales en la Biblia, dice que fueron escritas para que todas las personas que oigan este mensaje crean en el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Ya mencioné, Jesús hizo 40 milagros, hizo milagros en el mar, hizo milagros en los ojos de las personas, en los oídos, libertó endemoniados, caminó sobre el agua, hizo un montón de milagros, multiplicó los panes, convirtió el agua en vino, un montón de milagros. Yo le animo, si usted todavía no ha puesto su fe en Cristo Jesús, no es porque usted un día vea uno de esos milagros con sus propios ojos, sino porque usted crea que Jesús es el Cristo, es decir, el Mesías, el enviado, el elegido, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Jesús no quería impresionar a nadie. Dios simplemente quiso mostrar que Jesús era el Mesías anunciado por los profetas del Antiguo Testamento. Hechos 2:22 dice la palabra del Señor: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Esto fue para darnos a conocer su naturaleza, la naturaleza de su obra, su poder, lo que él vendría a hacer en las almas sobre todo. Ahora, aunque 25 de los 40 milagros fueron de sanidad, el propósito de los milagros es mayor que la sanidad temporal. El 100% de las personas que fueron sanadas por Cristo Jesús volvieron a morir, o murieron, me refiero, volvieron a morir los que habían muerto, como la hija de Jairo, o el hijo de la viuda de Naín, o Lázaro. Jesús los resucitó, pero volvieron a morir. Y los que fueron sanados murieron el 100%. Si el propósito de los milagros era la sanidad temporal, entonces Cristo falló. Pero su propósito no era solamente una sanidad temporal, era una sanidad más profunda. Era la salvación de su alma para que durara para siempre. Entonces, nos preguntamos, ¿qué propósito puede tener, por ejemplo, promocionar servicios de sanidad en algunas iglesias, como yo lo he visto que los promocionan? Bueno, la iglesia simplemente no se puede tratar de sanidad, es demasiado temporal. El problema con los milagros no es que no ocurren o que no deben ocurrir en la iglesia de hoy, sino que muchas veces malinterpretamos su propósito y lugar en la historia y en la iglesia. Los milagros no eran el objetivo de Jesús. Los milagros fueron solo un medio para lograr un fin. Y era, ya lo dije, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y para que creyendo tengáis vida en Él. ¿Qué gozo habría en el cielo que alguien que esté conectado en esa transmisión, que todavía no le ha entregado su corazón a Jesús, diga: sí, Él es el Dios de milagros, Él es el Rey Todopoderoso, y yo deposito mi fe en Él, porque creo lo que dice la Biblia que Él es. Ahora, acompáñeme por favor al libro de Juan. Ahí es donde está la historia que en realidad nos vamos a estar centrando el día de hoy. Capítulo 21 de Juan. Capítulo 21, versículos 1 en adelante. Vamos a Juan capítulo 1, 21. Perdón. Juan capítulo 21, del 1 en adelante. Dice ahí: después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros 2 de sus discípulos, es decir, 7 discípulos en total. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron,
y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, es decir, Juan, dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Bueno, ahí está. Pedro y otros 6 discípulos regresan a pescar. Tengo aquí un título: una segunda pesca milagrosa, porque a veces decimos la pesca milagrosa. No, hubo 2 pescas milagrosas, una al principio del ministerio de Cristo y esta que está al final. Y dice el versículo 1 que después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Se manifestó de esta manera. Estaban ahí Simón, Tomás, Dídimo significa gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, es decir, Juan y Jacobo, y otros 2 de sus discípulos, de los cuales no da el nombre. Y Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Ahora, vamos a analizar esta frase. Algunos ven una mala acción de Pedro de ir a pescar. Lo ven como volver atrás, como abandonar el ministerio que Dios les pidió y volver al trabajo, digámoslo así, que ellos tenían antes. Otros, como yo, vemos que Pedro no desobedeció ninguna orden de Jesús y simplemente fue práctico, ya que ellos ocupaban comida, ¿verdad? Además es importante recordar que fueron a Galilea porque Jesús les dijo que lo hicieran. Ahí estaban en Galilea. Jesús antes de morir les dijo: vayan a Galilea, dice Mateo 28:7, ahí me encontraréis. Entonces ellos en realidad iban en la dirección correcta. Un comentarista llamado Adam Clark pone este viaje de pesca bajo la mejor luz posible. Él dice: ante la crucifixión de nuestro Señor, las necesidades temporales antes de la crucifixión de Jesús, las necesidades temporales de Jesús mismo y de sus discípulos fueron suplidas por la generosidad de individuos, ¿sabe? Principalmente mujeres. Dice Lucas 8:3, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Así era como se sostenía el ministerio de Jesús antes de él morir crucificado. Así era como se sostenía él y los discípulos. Pero, como es probable que el escándalo de la cruz ya les hubiera cerrado esa fuente de apoyo, los discípulos, no sabiendo en su totalidad cómo iban a ser empleados, se propusieron regresar a su antigua ocupación de pescar para poder ganarse la vida, y por lo tanto los 7 mencionados en Juan 21:2 se embarcaron en el mar de Tiberias o mar de Galilea. Entonces estamos hablando de algo muy, como repito, muy práctico. O sea, no es que ellos necesariamente estaban claudicando o que estaban desertando del llamado que Dios les había hecho. Simplemente en ese momento no sabían, no tenían toda la plena certidumbre de qué Dios les iba a pedir a ellos. Y bueno, como personas necesitaban que comer y se fueron a pescar. Dice Juan 21:3, la parte B: fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Eso quiere decir que ellos intentaron toda la noche, estuvieron en vela y no tuvieron éxito. Lo intentaron toda la noche y no tuvieron éxito. Hayan sido buenos o malos sus motivos, lo cierto es que aquella noche, toda la madrugada,
no pescaron nada. Durante toda la noche habían trabajado sin ver señales de peces. Habían perdido la esperanza, estaban agotados, sin esperanza. Seguro susurraban para sí mismos: ah, ¿cuánto ha cambiado este lago? Solía haber buenos peces en este lugar y ahora parece que no hay ninguno. Para ser un pescador, un hombre debía de esperar muchas decepciones. Con frecuencia arrojarían las redes al mar y no atraparían más que alguna hierba o tal vez una vieja sandalia. Pues, ¿no es cierto que a veces así es la vida? Lo intentamos muchas veces y no lo logramos. ¿No es así muchas veces la labor, digamos, ministerial? Los que son pastores, ¿sí? Usted debe considerar seriamente que muchas veces será decepcionado y no debe cansarse de hacer el bien por todas sus decisiones o sus decepciones, sino que la fe debe continuar en oración y labor, esperando que al final recibirá su recompensa. Eso sí, así va la narración de la pesca hasta aquí. Hasta aquí, yo diría que esta parte de la narración se llama la pesca antes de Cristo. Antes de que Cristo aparezca en la escena. Pero eso va a cambiar. Eso va a cambiar del versículo 4 al 6. Ahora Jesús dirige su labor. Dice el versículo 4, cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa. Ahora, no dice que ya había amanecido. Cuando ya va amaneciendo, igual sigue siendo oscuro. Entonces ellos no lo podían ver con claridad. Ya, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, en la orilla. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Es maravilloso que pensar que Jesús se apareció en su trabajo. Escuche bien eso, en su trabajo. Él estaba interesado en cada aspecto de su vida. No solo cuando iban a los cultos. No dice que estaban orando y cantando alabanzas y ahí estaban de rodillas. No, dice que estaban trabajando. El Redentor y el Gobernante resucitado, Jesucristo, les estaba mostrando a sus hombres su interés y poder en las áreas comunes y cotidianas de la vida. ¿Usted cree que Dios no piensa en usted? ¿Usted piensa que tal vez Dios de alguna forma se ha olvidado de usted en cuanto a su trabajo? Definitivamente no. Es cierto, a veces lo intentamos por muchos medios, se envían currículums y cosas y tal vez no salen las cosas como esperamos, pero Dios tiene un tiempo para cada cosa y ese tiempo trae cosas grandes y milagrosas. Ahora, Jesús les dijo, dice el versículo 5, y les dijo: hijitos, que la palabra griega en realidad es como muchachos, ¿tenéis algo de comer? Y ellos le respondieron: no. ¿Cómo me puede doler tanto aquí desde afuera, con el estómago lleno, una palabra tan pequeña? No. Dijeron: no, no tenemos que comer. La palabra no me hizo llorar mucho, sea como sea que la hayan pronunciado, pero, amados, Dios nunca llega tarde. Él es nuestro pronto auxilio. Veo con mucha frecuencia que a Jesús le gusta confrontarnos con nuestra debilidad, con nuestra imposibilidad. Ya Jesús sabía que no tenían nada que comer, entonces, ¿realmente era necesaria la pregunta? Jesús ya lo sabía. Bueno, Jesús la hizo porque creyó que era realmente necesaria, para confrontarlos a ellos con su imposibilidad. ¿Ya? ¿Recuerdan la semana pasada que Jesús les preguntó cuántos panes tienen? Y ellos se ponen a contar: 1, 2, 3, 5, 7. Para 12,000 personas. Imposible. Es imposible alimentar
12,000, 10,000 personas, contando mujeres y niños, con 7 panes y unos pocos pececillos. Y ellos dicen, tenemos 7 panes y unos pececillos. Él quiere que conozcamos el significado de imposibilidad. ¿Por qué? Porque su poder se perfecciona o se manifiesta de una manera más maravillosa a través de nuestra debilidad. ¿Cierto? Versículo 6, Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Jesús estaba como a 90 metros de ellos, 200 codos. Y les dice desde largo, echen la red a la derecha y ustedes encontrarán peces. Ahora, por lo que a ellos concernía, a esos 7 discípulos, se trataba solamente de un extraño paseándose por la playa. Aún así, acataron su consejo. El hombre de la orilla hizo una extraña sugerencia a sus discípulos, o a los discípulos. No había razón lógica por la que pescar a la luz de la mañana sería mejor que pescar en la noche, ¿saben? En la mañana ya el sol está pegando, digamos, ya comienza a pegar en el agua y los peces se van a lo profundo y es muy difícil pescar. Entonces, ellos decían, nosotros somos los expertos, somos los pescadores, pero este hombre nos está diciendo que lo hagamos, hagámoslo. No vamos a perder. No había razón por la que pescar de un lado del bote sería mejor que pescar del otro lado del bote, que usted diga, bueno, ya tiramos las redes a la izquierda. Bueno, si la tiramos a la derecha, ¿qué va a pasar? Ni siquiera fue una prueba directa de confianza en Jesús. O sea, esto no era una prueba directa de confianza en Jesús, ya que ellos ni siquiera sabían que era Jesús. Esto fue probablemente una prueba sobre su capacidad de encontrar la guía de Dios en pequeñas e inesperadas maneras. Por ejemplo, como un extraño dándoles instrucciones de pesca desde la orilla. No hay necesidad de buscar símbolos para el lado derecho o izquierdo. La diferencia, hermanos, no está en tirar las redes a la izquierda o a la derecha. La diferencia está en trabajar con o sin la guía de Jesús. Para toda nuestra vida diaria, para toda nuestra cotidianidad, ocupamos la guía de Jesús en cada cosa que vamos a hacer. Ahora, cuando ellos escucharon el consejo de Jesús, que no sabían que era Jesús, dice ese versículo 6, la parte B, entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Este relato ilustra el principio de que nunca debemos temer cambiar nuestro método, siempre que sea la dirección de Jesús. O sea, ellos tenían su forma de hacerlo, seguramente solo tiraban a la izquierda y no importa, a veces sacaban. ¿Sí? Nunca tema cambiar la metodología si Jesús lo está guiando a eso. Los discípulos hicieron lo que el hombre de la orilla les dijo y tuvieron éxito más allá de lo esperado. Esto muestra una diferencia entre trabajar sin guía divina y hacerlo con la guía de Dios. Amados, que este tiempo sirva para agudizar su voz, su oído más bien, a la voz de Jesús. Si este tiempo va a servir para algo, y para eso, hermanos, usted tiene que separarse un poco de las voces de este mundo. ¿Ya? A mí no me gusta mucho escuchar todo lo que se dice de esta situación de pandemia y todo eso. Yo siento que eso no ayuda a mi fe. Yo quiero escuchar lo que Dios dice de cada día de mi vida. Y lo que Dios dice es muy diferente de lo que la gente está diciendo. Ahora, otra cosa importante, tal vez si ellos no hubieran trabajado toda la madrugada, Cristo no les hubiera dado peces por la mañana. ¿Por qué? Porque obviamente Dios no premia a los vagos. Él no viene a bendecir a los ociosos. Él actúa soberanamente, pero generalmente da su bendición
a las iglesias que hacen más por Él. Es decir, si nosotros nos esforzamos mucho y parece que no logramos nada, tarde o temprano Dios va a dar la paga de ese trabajo. Tarde o temprano, aunque en el momento que usted lo hizo parece que no logró absolutamente nada, Dios traerá la bendición sobre eso. Ahora, cuando sacaron esa gran cantidad de peces, dice el versículo 7, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. O sea, Juan, el que escribe este evangelio, lo reconoció primero. La experiencia debió recordarle a sus discípulos de un incidente similar sucedido muchos meses atrás, aunque en esa ocasión la red sí se rompió y el bote comenzó a hundirse. Esta narración está en Lucas 5, 1 al 11. Además, es obvio que algo tan maravilloso no podía venir de nadie más. ¿Verdad que sí? Solamente de Jesús. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella. Ahora esto no quiere decir que él estaba desnudo, sino solamente que estaba un poco, por decirlo así, aunque suena raro, estaba como con un taparrabo. Ya no tenía puesta su ropa exterior o su túnica. Y esto es bien raro, ¿verdad? Que alguien se ponga la túnica para tirarse al mar. Y eso obviamente le iba a impedir a Pedro nadar más rápido y nadar mejor. Pero él dice, yo no me voy a presentar ante Jesús así nada más, ¿verdad? En ropa interior, obviamente. Simón Pedro, cuando lo oyó que era Jesús, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Según Pedro, el bote no podía moverse lo suficientemente rápido para llegar a estar con Jesús. Y hasta tal vez, Pedro hasta pensó que podría otra vez caminar sobre el agua para llegar más rápido hasta la orilla. De hecho, algunos comentaristas creen que Pedro caminó sobre el agua esos 90 metros. Yo no estoy absolutamente seguro, por lo menos la Biblia no lo dice. Y dice el versículo 8, y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces. Qué duro debe ser alar una red de peces con 153 peces grandes, ¿verdad que sí? Pero es más duro no tener que alar. Por eso, cuando alguien le anime a quejarse de su trabajo, no consienta. Porque si es duro trabajar, es más duro no tener trabajo, ¿cierto? Dice ahí, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Ahora viene una parte muy bonita de los versículos 9 al 11. Jesús invita a sus discípulos a desayunar. Ellos no tenían nada que comer. Y Dios, de una manera providencial y milagrosa, no solamente milagrosa como le reparó los peces que estaban ahora en las redes, sino el desayuno que ya Jesús les tenía preparado. Dice el versículo 9, al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Cuando los discípulos llegaron a la orilla, notaron que el Jesús resucitado seguía siendo un siervo humilde. Jesús no tenía por qué hacerles desayuno, pero él seguía siendo un siervo humilde. Se tomó la molestia de preparar un fuego y de cocinar la comida para sus discípulos. Qué importante, hermanos, es que podamos amarnos lo suficiente los unos a los otros para poder servirnos, ponernos en la posición de sirvientes nosotros hacia otros. Si Jesús, el Rey de Gloria, lo hizo, pues con mucho más razón nosotros que somos sus súbditos. Jesús les dijo, versículo 10, traed los peces que acabáis de pescar. Ahora Jesús les dijo que trajesen la red con los peces. No era para cocinarlos, no les cabría tantísimo pescado, era para contarlos. Así recordarían el secreto del éxito, que el secreto del éxito es trabajar a las órdenes de Jesús y actuar con una obediencia implícita a su palabra. ¿Sabe por qué es implícita? Porque bueno,
porque explícita es cuando Dios le explica a usted todo el plan y le dice cada cosa paso por paso. Implícita es cuando Dios le dice: sacrifícame a Isaac, tu único hijo, y no le dice ningún por qué, no le dice ninguna razón. Usted tiene que obedecer implícitamente, sin saber exactamente por qué Dios lo pide. Pero Dios está probando su obediencia y su fe, y mi obediencia y mi fe. El orden de los acontecimientos muestra que Jesús les había preparado comida antes de que llegaran con la gran pesca. Ya no fue que Jesús dijo: ok, traigan la red, vamos a sacar este pecesote y yo lo voy a asar. No, lo que atraparon fue un extra en el menú, no el menú. Dice el versículo 11: subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Los hombres también cocinan, ¿verdad, hermanos? Sí, amén, o no amén. ¿Qué dijo, señora? ¿Qué dijo su esposo? Jesús cocinó y les dijo: vengan y coman. ¿Y cómo creen ustedes que cocinaría mi Jesús? Bueno, nuestro Jesús. Yo creo, sin lugar a dudas, que Jesús cocinaba delicioso. No solo no olvidarían ellos la increíble pesca, sino ese desayuno. Él quiere que nosotros siempre desayunemos con Él. Dice ahí: y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Como quisieron probarlo, o más bien como que ellos quisieron probarlo, así como diciéndole: a ver, si usted, Jesús, diga, a ver, ¿cuántos peces había la primera multiplicación? No sé, como que quisieron, no sé, había algo distinto en el cuerpo resucitado de Jesús que ellos decían: sí es, pero qué raro, es que hay algo raro, no sé, ¿verdad? Pero bueno, la reverencia que provocaba un convencimiento sobrenatural en cada uno de ellos lo evitó. Al final ninguno le dijo: a ver, ¿eres Jesús, el hijo de María? Dice versículo 13: vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Tomó el pan y les dio a cada uno. Yo no sé, pero hay algo muy solemne en esta frase, ¿sí o no? Jesús es visto con frecuencia comiendo con sus discípulos después de la resurrección. Y esta es una imagen de una comunión íntima y amigable. Evidentemente había algo solemne y significativo en su modo, indicando que debían considerarlo como la persona que suplió todas sus necesidades. Él puso pan en las manos de quien pedía tocarlo para poder creer: Tomás. ¿Se acuerdan que dijo Tomás? No, yo voy a creer hasta que yo meta mi mano en su costado, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y en esas manos de ese hombre incrédulo, Él puso pan. Él extendió pan para alimentar la boca de quien 3 veces lo negó. Esa madrugada, cerca de las brasas y ese fuego, hubo mucha gracia, y yo creo que hubo silencio, hubo lágrimas. Jesús estaba ahí frente a las brasas. Pedro seguramente se acordaría cuando él estaba frente a la fogata y una mujer le preguntó: tú eres de ellos, ¿verdad? Y Pedro comenzó a decir que él no lo conocía. Él juró que no lo conocía y maldijo. Y estas brasas, este fuego, le recordaba a él las fallas que él había tenido ante Jesús. Y aún así Jesús estaba poniendo alimento en su boca. Cuando nosotros somos infieles, Dios permanece fiel. Por eso no tenemos que dudar en ningún momento del cuidado, del amor, de la sabiduría y de la provisión de nuestro Señor. Dice versículo 14: y esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos.
Ahora, tengo algunas últimas cosas que decir. 153. O sea, hay un número exacto. Se ha dicho muchas cosas. Pero no voy a ahondar por qué 153. Por ejemplo, una de las cosas que se dicen es que, digámoslo así, en la zoología de ese entonces, estimaba que el total de los peces de todo el mundo eran 153. Entonces, que ellos, por decirlo así, al sacar 153 daban a entender que Jesús alcanzaría a toda raza, etnia y cultura del mundo, porque ellos se convertirían en pescadores de hombres y alcanzarían todo el mundo con el evangelio. Bueno, yo no sé, Juan, por ser pescador, lo iba a recordar simplemente el número para plasmarlo en las páginas de este evangelio. Y yo me pregunto, ¿cómo se comen 7 discípulos y Jesús 153 peces grandes? Perdón, 154, porque él estaba asando uno antes. ¿Sí? No estaban contando de nosotros 53. Ahora, ¿qué tan grandes eran los peces? Bueno, yo creo que lo suficientemente grandes para saciar el hambre de 7 hombres, imagínense. En esta ocasión no sobraron 12 cestas de peces, ni 7 canastas, sobraron, digamos, 20 canastas. Por eso yo creo que sobrará. Cuando usted se siente temeroso por esta situación que estamos atravesando, o afanoso, o ansioso, o preocupado, en realidad estamos haciendo mal, porque Dios siempre ha permitido que tengamos lo suficiente y hasta que sobre, ¿sí? Ahora ya yo en mí mismo yo digo, ¿y qué harían los 153 peces? Bueno, solo Dios sabe, ¿verdad? Unas últimas consideraciones. Cristo resucitado nos muestra su interés y poder en las áreas comunes y cotidianas de sus vidas, como el trabajo. Él es el que rescata del hoyo tu vida, dice el Salmo 103, el que te corona de favores y misericordias. Salmos 81:10 dice, yo soy Jehová tu Dios que te hice subir de la tierra de Egipto, abre tu boca y yo la llenaré. Por eso, si usted se siente como preocupado por su situación laboral, Dios tiene cuidado de las áreas más comunes y cotidianas. Y Él no va a permitir que le falte nada. Estamos orando muchísimo, hermanos y hermanas, por cada uno de ustedes. La red de pesca de los discípulos es una parábola del éxito que se avecina para la IBBAC. Pero eso solo será posible mientras sigamos obedientemente la voz del hombre de la orilla, la voz de nuestro Señor resucitado. Cuando el Señor dirige nuestro servicio, no hay redes vacías. Él sabe dónde están las almas listas para ser salvas y Él está dispuesto a dirigirnos a esas almas si nosotros lo dejamos. Además, tenemos razón para esperar bendición cuando Él dirige nuestro servicio. Si Jesús bendijo una expedición de pesca que Él no ordenó, nos bendecirá si hacemos la comisión que sí ordenó. Es decir, predicar el Evangelio y hacer discípulos. Nuestro afán mayor en esta vida, nuestra razón de ser, no es simplemente conseguir comida y bebida y qué vamos a vestir. No, la Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Es decir, busque hacer la comisión de Dios, hacer avanzar su reino, hacer discípulos, y Dios promete bendición. ¿Es un milagro? Por supuesto. Aún así, Dios no prescindió de los pescadores, ni de su bote, ni de sus aparejos de pesca, dice Spurgeon. No los excluyó, todos son usados. O sea, el hecho de que tengamos la intervención sobrenatural de Dios no significa que nosotros debemos cruzarnos de brazos y tirarnos en el sofá. No, Dios los usó a ellos, usó sus cosas, usó su bote, usó sus redes, usó a esos hombres. Dios va a hacer milagros, pero nosotros tenemos que trabajar y tenemos que predicar. Porque ya no somos pescadores de peces. Dios dice que Él nos constituyó a nosotros pescadores de hombres.
Juan menciona adrede lo asombroso que era para ellos como pescadores el hecho de que la red no se rompió. Esto evidencia de que la obra de Dios, hecha a la manera de Dios, nunca carecerá de los recursos de Dios. Él se cuidará de que la red no se rompa. Jesús. Y por último, solamente quiero hacer un énfasis en una palabrita, una frasecita pequeña que Él les dijo: venid, comed. Hay varias invitaciones de Jesús en los evangelios. Por ejemplo, en Juan 1:39, la Biblia dice: venid y ved. Entonces usted ya es un hijo de Dios, gloria a Él, ¿sí? Pero si todavía usted no es un hijo de Jesucristo, un hijo de Dios, perdón, Dios le dice: venid y ved. Así como Lázaro vino a ver a Jesús, se subió a un árbol y terminó siendo un hombre nacido de nuevo. Dice Mateo 11:28, venid y aprended de mí. Marcos 6:31, venid y descansad. Juan 21:12, venid, comed. Mateo 25:34 al 36, venid y heredad. Eso quiere decir que Jesús quiere tener una relación íntima y cercana con usted. ¿Desea usted tener esa relación con Jesús? Si usted no es todavía un hijo de Dios, Dios desea que usted venga a Él y que usted sea su hijo. La Biblia dice: porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en Él cree no se pierda en el infierno, mas tenga vida eterna. ¿Dónde? En el cielo. Él quiere caminar, Él quiere que usted camine con Él durante el resto de su vida y más allá, durante toda la eternidad. Por eso yo le digo, si usted todavía no es un hijo de Dios, venga y crea, no por lo que Él ha hecho, sino por lo que Él dice. Eso es la fe. No es ver milagros, es creer lo que Jesús ha dicho. Y Él dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Y sin Él nadie puede ver el reino de Dios. Nadie puede ir al Padre. Por esa razón le invito a creer, no a ver y comprobar con sus propios ojos, o como Tomás, hasta que yo meta la mano y toque la herida de su costado. No. Como Jesús le dijo a ese hombre: bienaventurados los que no vieron y creyeron. La fe es la certeza de lo que se espera. Si usted cree, un día verá lo que creyó. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Crea en Jesucristo, en lo que Él hizo por usted. Arrepiéntase de sus pecados y usted será una nueva criatura. Y si ya usted es un hijo de Dios, como creo que es la mayoría de los que estamos en esta transmisión, le invito para que usted pueda descansar en que Él muestra su interés en todas las áreas de su vida y que Él ha prometido bendición para su causa, para su iglesia, para la iglesia que nosotros pertenecemos y que amamos, la IBBAC, y que sabemos que Él ha prometido bendición y victoria, éxito, si escuchamos la voz del hombre de la orilla. Jesús quiere dirigir nuestro camino. Vaya todos los días y desayune con Él y dígale: Dios, ¿qué quieres hoy que yo haga? Dios, dirígeme. Dígame dónde están los peces hoy. Dígame, usted sabe que estoy en una situación difícil, hay poco que comer o no hay que comer, Señor, pero yo confío en ti. La Biblia dice que yo abriré mi boca y tú la llenarás. Dirígeme, Señor, yo estoy dispuesto a agudizar mi oído a su voz para poder encontrar la senda de la bendición. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Señor, amamos tu palabra. Amamos saber que estás tan cerca de nosotros, tan interesado en nosotros. Señor, hay gente que piensa que el mundo es como un reloj de cuerda, que usted al principio nada más le dio cuerda y ahí quedó funcionando, solo, en abandono. Nosotros creemos que usted se interesa en cada cosa que pasa en nuestra vida. Usted está al cuidado de nosotros todo el tiempo y no duerme el que nos guarda. Señor, sabemos que usted es nuestro
nuestro refugio, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y le damos gracias, Señor, porque usted es un Dios cercano, que se interesa en todas las áreas de nuestra vida. Señor, te amamos. Señor, yo te pido que estos milagros no queden solamente en un asombro momentáneo, sino que estos milagros produzcan en nosotros temor, reverencia, cada día más fe en usted, Señor, que produzcan en nosotros también una obediencia implícita. Que si usted dice que hagamos algo, Señor, no cuestionemos las cosas, simplemente las hagamos sabiendo que usted tiene el secreto del éxito. Usted siempre sabe dónde están los peces, usted siempre sabe dónde está pues la puerta, la siguiente puerta que se va a abrir, Señor, y nosotros confiamos y descansamos plenamente en ti, Señor. Te amamos. Exaltamos tu nombre y te damos gloria por ser quien eres y por hacer en nuestra vida las cosas que haces. Seguimos creyendo todos los días que tú eres un Dios de milagros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.